Sí, Acá, escuchando. ahora ¿se escucha sí, bien? ahora sí. Ahora, Ya. pucha, Los que responden con mini miga son los que defienden la AFP, porque no tienen respuestas razonables. Así es. Frente a una cuestión que verdaderamente es una lucha que lleva más de 40 años. Absolutamente. absolutamente. Y hoy día... Desde ayer que se creó ese sistema de ahorro forzoso que tanto daño ha hecho a los adultos mayores de Chile. Claro. Tal cual. Pero Sí, bueno, es muy, yo diría, categórico el juicio crítico de la ciudadanía respecto a este sistema que justamente después de 43 años muestra ser un absoluto fracaso. Lo hemos transmitido de distintas esferas, distintas organizaciones sociales, sindicales, y la ciudadanía común y corriente que siente, que padece las consecuencias de este sistema. Tal Pero cual. ahora, y esto es lo más increíble, se han sumado algunas voces críticas que provienen justamente del mundo que durante muchos años ha defendido la capitalización. El caso de Salvador Valdés, que ha hecho algunas publicaciones, algunas economistas destacadas también que han publicado en el Mercurio particularmente, opiniones respecto de que intentar avanzar en una reforma que implique transferir más recursos a las AFP es francamente impresionante porque no se ha tenido en cuenta lo que ocurre. ¿Y en qué momento perdimos la noción del sentido común? Porque yo me recuerdo que hubo casi 1 millón de personas en una marcha, no más AFP. Llegamos a una conciencia general de que el sistema no estaba entregando lo que prometió y que había que cambiarlo. Y sin embargo ahora yo creo que hemos retrocedido al menos en la discusión parlamentaria, al punto de que hay gente que plantea de que si en el fondo vamos a terminar entregándole, como usted bien dice, 4, 5 o los 6 puntos No, es que a ya la sería el colmo. capitalización individual, mejor no hacer ninguna reforma. Por supuesto. Es que, Bueno, es que ahí sí que mejor no hacer ninguna es cosa. que eso es así de efectivo. Mire, Andrea Repeto, una destacada economista, Consejera sí. del Banco Central. claro, no sé, no es consejera del Banco Central, No. entiendo, Andrea Repeto, no, pero ha sido integrante de importantes instituciones, es una permanente o recurrente consultora de materias públicas en cuestiones económicas o financieras. estaba en el equipo de Sí, estaba los en uno de los economistas equipos del por- presidente bueno, Boric, de hecho. Exacto. Sí. Antes de cuando estaba su- Fue una de las Así es. voces que se nombraron como eventual candidata a como ocupar el ministra, ¿cierto? Sí. Ministerio de Hacienda. Sí. De hecho. Ay, me salió Por lo tanto, Andrea Repeto forma parte del establishment, esta Muy suerte de de elite, definitivamente, elite, sí, sí, cuál, la elite, del establishment progresista. para nuestros auditores, la elite, aquellos sectores que forman parte de quienes tienen opinión concreta y son escuchados, sean de izquierda o de derecha. Y junto a Salvador Valdés han hecho juicios críticos. Salvador Valdés, hay que decirlo, un economista de bastante prestigio de la Universidad Católica. Pero un férreo defensor de las Pero AFP. absolutamente. Yo diría, más que de las AFP, yo diría de la capitalización individual. Y plantea en una última columna datos que son bastante controvertidos y creo que van a dejar Eso al te iba a descubierto decir. a las AFP. Mira, dice, el economista Salvador Valdés dio a conocer un estudio que arrojó que, comillas, los afiliados a las AFP están remunerando a las AFP mucho más de lo habitual por el nivel de riesgo de esa actividad, señalando que si el Estado va a obligarnos a todos a comprar un servicio o una industria, tiene que preocuparse de que la organización de esa industria entregue rentabilidades sobre activos que sean normales. Así es. Bueno, este es un tema, ahí los Expliquémoslo en conceptos, simple. sí, los conceptos que plantea Salvador Valdés son un tanto alambicados para el uso común de la gente, pero Claro. creo que para traducirlo, los trabajadores en Chile estamos prisioneros obligados de un sistema de ahorro forzoso. Tal cual. No es ahorro, y esto creo que quiero Eso, explicarlo no bien. es ahorro, ¿Por qué no favor. es ahorro? Porque el ahorro supone voluntariedad. Tal cual. Supone, ojo, es una parte del ingreso que yo no destino al consumo inmediato. Tal cual. Pero ocurre que aquí estamos obligados todos los meses a destinar una fracción no menor de nuestro salario a esta suerte de ahorro forzoso que estamos obligados. Y como contrapartida, el Estado, que es quien nos tiene capturados obligados, no nos garantiza absolutamente nada. En eso tiene mucho sentido Salvador Valdés. Entonces, hay un problema de carácter moral. El Estado que obliga a sus ciudadanos a permanecer en una institución durante 30, 40, 45 años y no es capaz de garantizar que quien administra, que son organizaciones privadas, ese ahorro acumulado, forzoso, o digámoslo más claro, ese salario acumulado, que es salario de vengado, no ofrece las condiciones mínimas de
rentabilidad promedio que se obtienen en el resto del planeta. Un solo dato, el fondo E en estos últimos 60 meses ¿Ya? ha tenido un deterioro gigantesco. Que Y- se supone que es el que tiene pero menos riesgo, ¿no? Es, claro, es el que invierte en renta fija, por lo tanto debiera, ojo, tener menos exposición al riesgo. Claro. Pero no solamente eso, el fondo están ubicados ahí justamente aquellas personas que están próximas a pensionarse. Y los multifondos los creó el gobierno de Ricardo Lagos, es decir, los creó el Estado. Y en consecuencia, esa gente que está ubicada en esos fondos debiera tener la garantía, pero no es así. Entonces lo que plantea muy, insisto, alambicadamente Salvador Valdés, si lo queremos traducir al lenguaje más sencillo para quienes nos están escuchando, el Estado tiene una deuda moral digo, con todos los ciudadanos chilenos toda vez que nos tiene prisioneros de un sistema donde nos obliga a destinar una fracción relevante de nuestro salario y sin embargo no nos garantiza absolutamente nada. Porque donde hay sistemas de capitalización que conviven con los sistemas de reparto, las rentabilidades son mucho más altas que esta. Entonces, el caso canadiense, el caso noruego, el caso australiano, pero particularmente en Chile lo que estamos observando es una caída tendencial de la rentabilidad y particularmente en esta última década. Qué bueno marcar eso, yo sé que lo hemos conversado varias veces, como retroceder esto al 2018, 2017, pero es bueno porque hay mucha gente que ha cambiado opinión o se ha dejado influenciar. Se dice acá que los privados son los que toman las mejores decisiones, que ellos saben dónde colocar la plata, que ellos Claro. saben dónde invertir y que el Estado se la va a robar. No tienen la capacidad, quieren traspasarla a las fundaciones y al final lo van a esquilmar. Pero cuando uno hace el análisis duro, por ejemplo, de cuáles son habitualmente los espacios y las inversiones que hacen la AFP con los recursos de todos nosotros, uno ve que aparecen empresas zombies, empresas con baja rentabilidad, otras que tienen rentabilidad negativa, otras como la papelera, que ellos dicen nosotros nos invertimos en Chile porque no hay condiciones, pero a la AFP le pasan plata y ahí colocan inversión. Entonces parece que no son tan buenos los privados tomando estas determinaciones. Así es. Bueno, el caso de la papelera ya le ha salido mucha gente al paso, porque efectivamente la papelera tiene muchos instrumentos financieros que las AFP le compran. Es decir, las AFP le pasan el dinero y ellos pasan los instrumentos financieros porque el sistema financiero tiene ciertas complejidades, pero para quienes nos escuchan, para que puedan entender cómo se transfiere el ahorro nuestro a través de la emisión de acciones o emisión de bonos de quienes necesitan dinero, comprar esta mercancía tan particular que se llama dinero. Las AFP les pasan el dinero y a cambio se quedan con las acciones. La papelera ha logrado proyectar y expandir sus inversiones fuera del país justamente a través de que ha obtenido un financiamiento bastante barato de las AFP, es decir, de los salarios, de una parte de los salarios de todos nosotros. Yo tengo una pequeña diferencia de criterio con Luis. Concuerdo que es algo negativo pasar más plata a las AFP, pero creo que es un punto, no es el comienzo del debate, es una conclusión que es malo. Porque ¿cuál es el objetivo fundamental? El objetivo fundamental es subir las pensiones para los pensionados, punto. Entonces, si fuera posible entregar más plata a las AFP y subir las pensiones, entonces ningún problema. La dificultad es que entregando más dinero a las AFP, incluso en el mejor de los casos, asumiendo un comportamiento de la inversión financiera mucho mejor de todo pronóstico histórico, etcétera, incluso en el mejor de los casos, metiendo más plata a la AFP implica mejorar las pensiones en 25 o 30 años más, porque para los actuales pensionados, meter más plata en las AFP no resuelve el problema actual de la pobreza de los adultos mayores en este momento. Entonces yo concuerdo que es ridículo que estamos subiendo más plata a las AFP, pero solo porque no cumple con el objetivo. Ahora, dado que tenemos un problema en el Congreso de un gobierno de minoría y un bloqueo de parte de la derecha, financiada por las AFP, y también lo harían gratis, creo yo, porque aman ese sistema, se podría, en teoría, entregar algo más plata a la capitalización individual, siempre y cuando la cantidad de plata que va al reparto permite de todas formas aumentar la monto de las pensión pensiones. Entonces se podría hacer una garantía de reparto, que es parte de la propuesta del gobierno, y si aceptan de parte de ese bloque en el Congreso pro AFP espantoso, se acepta, pasan más puntos al reparto para que haya una garantía para los actuales pensionados
más el tema de la inversión fuera de las AFP. Entonces, en teoría, podría haber una reforma que incluye elementos pasar más dinero a las AFP, que de todas formas sirve. Pero ahí está el problema de la negociación política, donde es muy difícil imaginar que esta derecha va a aceptar eso. Yo ahí tengo una duda, porque incluso he visto propuestas de la derecha son tan chantas que están dispuestos a decir, sí, aceptamos más plata incluso para reparto, pero que empiece a funcionar en 5 años más, 10 años más, porque lo que no quieren es que el gobierno de Boric tiene una Más plata reforma que pueden decir, ya hay más plata en el bolsillo. Pero tengo una pregunta específica, porque usted, don Luis, acaba de volver a Chile desde Colombia, ¿cierto? En Colombia hicieron una negociación en el Congreso, igual aceptaron una reforma bastante menor de lo que estaban esperando, pero que cumplió con eso de subir las pensiones de forma importante. ¿Cómo se logró eso? Sí, vengo de un evento internacional justamente de Montevideo, ¿no? De Uruguay. Sí. Ah, ya. Perdón. Sí, no, pero entiendo el tema porque estuvimos justamente conversando con compañeros, con dirigentes de Colombia que justamente señalaban que de las expectativas cifradas en este tema de la reforma del sistema de pensiones, que es muy similar al nuestro, se logró avanzar bastante, no 100% como querían particularmente los trabajadores. La distinción y la diferencia, porque claro, uno podría decir, bueno, se avanza en otros países so pena de tener que hacer algún tipo de concesiones. Claro. Y la negociación implica eso, ceder en parte para lograr. Pero es totalmente distinto. El nivel sobre el cual avanzó Colombia no guarda relaciones incomparables con el tema chileno, porque el pilar no contributivo no estaba abordado suficientemente en Colombia. Acá en Chile ya se viene trabajando el pilar solidario por más de 10 años, 15 años. Y además con la PGU de Piñera se logró un impacto importante en el pilar no contributivo. No contributivo. Pero me interesa mucho la reflexión que haces tú, porque es un poco la reflexión, entiendo yo, que también hace la ministra del Trabajo, es muy parecida. Es decir, lo importante aquí es subir las pensiones. De eso, ¿qué duda cabe? Claro. La pregunta que hay que hacerse inmediatamente es ¿cómo se suben las pensiones? Pues hay quienes responden con mayor tasa impositiva, es decir, con mayor impuesto a los sectores más ricos. Hay un sector, es una parte de eso. Es una parte, grabando al capital financiero particularmente. Se obtienen más recursos y por lo tanto se destina más al pilar solidario, a la PGU fundamentalmente. Sí. Y se pueden obtener recursos para financiar, por ejemplo, esta suerte de propuesta que ha hecho el gobierno de 0,1 UF por año de contribución con un tope de 30 años, que significaría que aquellos trabajadores que contribuyeron 30 años tendrían 3 UF adicionales. Claro. Que parece también un incentivo para aquellos que cotizaron en detrimento de aquellos que no cotizaron. Que también eso circunda mucho en la opinión de la gente, que dice, ¿por qué yo tendría que contribuir con solidaridad a aquellos que nunca aportaron? Bueno, ahí se resuelve ese tema. Pero vuelvo al problema central de la reflexión que hace Hassan, que me parece importante. Si nosotros destinamos este 6%, que parece ser el gobierno está intentando pisar el palito a juicio nuestro, de quedarse con un 2% para solidaridad y entregarle 4 puntos a la capitalización, se comete un error gravísimo, porque con ese 2% no se logra, porque eso a nosotros nos explicó detenidamente, circunstanciadamente, Cristian Larraín cuando era subsecretario, porque él fue uno de los creadores de esta propuesta junto con Mario Marcel. Nosotros le decíamos, pero para la garantía no sirve. No sirve, absolutamente no sirve. Era 6 puntos. Bueno, hoy día están en 3-3. Sí, pero si quieren llegar a un acuerdo 4-2 con tal de mostrarle al país que se logró una reforma, esto sería gravísimo. No puede haber reforma a cualquier precio, es decir, transfiriendo más salario a un sistema que nos condena, a pensiones miserables. Porque la gradualidad que tendría este sistema son 12 años, es decir, las personas que hoy día tienen 40 años, para que escuchen bien, cuando recién empieza a operar este sistema como corresponde, si se aceptara la propuesta de la derecha, tendrían 52 años, es decir, le estarían faltando casi a los hombres, 13 años para pensionarse, y a las mujeres 10 años, 8 años. No van a lograr acumular con este mayor porcentaje porque hoy día esta propuesta significa dejarle a las AFP el 10%. No es que estemos discutiendo un sistema mixto donde yo pueda optar, como tantas veces señalan. Oye, que este no 10% más este 6%, yo pueda elegir que el 16% haya un fondo solidario a un sistema público de pensiones. Entonces, la propuesta del gobierno está justamente, como dices tú, empantanada por la
intransigencia, yo diría la prepotencia de esta derecha. Entonces, frente a eso, lo que parece más razonable es que el gobierno insista en colocar la propuesta que hizo en noviembre del año 2022, que consiste en un 6% de seguro social, y se aplique la democracia, que la ciudadanía vea expectante cómo vota la derecha. Porque de lo contrario, va a ocurrir que vamos a estar años y años debatiendo este tema sin que los viejos que hoy día se están muriendo puedan tener mejoría de sus pensiones. Porque la verdad hay que decirlo, si se llega la derecha a ceder, en parte va a ser porque va a querer mucha plata para ellos. Si lo ha dicho Moreira, mire, aprobemos el 3% a capitalización individual, lo que es una provocación, y el otro 3% discutámoslo en el próximo gobierno. La UDI ha estado planteando que un punto iría en cantidad de préstamos, es decir, tendría que devolverlo a los trabajadores a solidaridad. Entonces, hay formas alambicadas, complejas, enredadas, que la ciudadanía no tiene por qué entender, porque está reducida a una discusión como técnica, No, en y no realidad solamente es discusión técnico. política, es política esta discusión. Lucho, Totalmente cuando te política, dicen- ideológica. Esto es ideología pura y dura. Hay gente que está en contra de la AFP, pero que le permea ese discurso donde te dicen, no, es que el Estado te quiere robar la plata. Y dicen, no, entonces mejor que se vaya a la AFP igual. Entonces al final no es tanto técnica, es también mentirosa esta discusión. Por supuesto. Bueno, han gastado 17.000 millones, según la superintendente, 16.000 para ser correcto. 17.000 millones. Esto es bueno que quienes escuchan este programa lo sepan, incluso los derechistas que a veces están los bots metidos en Sí. este programa. Que sepan que las AFP en este último periodo han gastado 17.000 millones en propaganda. 17 mil millones. ¿Y esa plata dónde la obtienen? Es mentira, De quienes nos digámoslo. escuchan es de mentira. nosotros las comisiones, 17.000 millones, justamente para decir el derecho a elegir, que tú elijas en qué sistema ¿Elegir quieres en estar, qué? en circunstancias que tú no eliges. Las AFP más caras, las 3 AFP más caras, son las que menos se han movido en términos de bajar las comisiones. Y se ha demostrado, ¿Cuáles son las Fundación, AFP más caras? bueno, ¿Cuprum? Provida, Cuprum, ¿ya? Provida, Cuprum y Habitat. Son las AFP más caras, la gente no se va de las AFP porque, bueno, también hay que decirlo, las AFP, y aquí un emplazamiento y una interpelación al superintendente de pensiones, que debiera garantizar que el cumplimiento de la norma sea realmente cumplido. Bueno, yo le invito a la gente que está escuchándonos que piense, aquellas personas que viven en las comunas que limitan con la comuna más importante del país, Santiago, que viven en Recoleta, en Independencia, en Quinta Normal, en Estación Central, en San Joaquín. ¿Dónde encuentran una oficina de una AFP? ¿Dónde? Las AFP, después de la pandemia, cerraron sus sucursales y prácticamente todas están atendiendo en Providencia. Así, ¿eh? Así es, descaradamente. Entonces, cuando te dicen, tú tienes que elegir la propaganda mentirosa que le ha costado 17.000 millones que pagamos nosotros a las AFP, que nos ofrecen un servicio como corresponde. Entonces, cuando la gente, y mira, y esto es un tema también relevante, cuando la gente llega a pensionarse a su AFP, la atención es pésima, no hay asesoramiento. Y tú le estás pagando una fracción importante de tu salario además a las AFP por un servicio que es malo. Que dispensan ellos, pero que es bastante malo y bastante caro. Claro. Y por eso Salvador Valdés, lo relevante de su columna, porque lo vuelvo a citar, es que él es un hombre que ha defendido el sistema, pero está absolutamente, se infiere de sus propuestas, dispuesto a acabar con las AFP. Buscar otros mecanismos que administren la capitalización individual, porque en realidad las AFP han sido tremendamente ineficientes para garantizar pensiones. Qué importante eso, ¿ah? Porque no es solo la capitalización individual, o sea, podemos mantener la capitalización individual igual quitándole a la AFP la administración. Claro, pero no va a mejorar con porque No, pues solo con capitalización tiene que ver individual nunca va a tiene que ver mejorar, con los nunca. salarios, con la Claro. discusión que hoy día está a propósito del aumento del salario a 500.000 pesos. Que Justamente te quería llevar ese tema. Dale. No, es que lo concreto para que la gente escuche, el salario líquido va a quedar en 406.000 y fracción. ¿Ah? Eso es lo que va a aumentar ahora el salario. 406 pesos. pensé que era un poco más. 406.400 pesos. No, que 500.000 pesos Es bruto. bruto, es bruto, Sí, claro. sí. No, yo sabía, pero pensé que quedaban un poquito No, más. 406.400 Qué poco. pesos queda el salario hoy día. Pero hay que entender que una familia compuesta por 3 personas, la línea de la pobreza que ha establecido el Estado hoy día necesitaría 495.758 pesos para hacer frente a las contingencias mínimas. Es decir, el aumento del salario queda por debajo, casi 92.000 pesos. Y ese es un drama y tiene que ver, está íntimamente ligado al tema de las pensiones, porque si la gente gana tan poco en este país, si la mitad de los trabajadores chilenos Exacto. gana el ingreso mínimo, es decir, 500.000 pesos brutos, es razonable entonces pensar que
cualquier sistema que opere sobre la base del ahorro individual no va a permitir que la gente en su vida activa logre ahorrar suficiente dinero para hacer frente a la vida pasiva. No puede autofinanciar una pensión porque el nivel salarial es muy bajo. Entonces, el complemento solidario es fundamental, porque, y además en el caso particular chileno, yo creo que hay que insistir, las rentabilidades están cayendo fuertemente, pero para no irme al punto que me preguntaste tú, Alejandra, el aumento del salario mínimo que ha costado tanto, porque siempre escuchamos la voz de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, salir con gritos siempre, yo diría, exagerados para decir que este es el caos. En realidad, lo que está ocurriendo con el aumento de este salario es que estamos mejorando en condiciones paupérrimas el nivel de ingresos de los trabajadores para hacer frente, por ejemplo, al alza de la luz, que en hogares de algunas comunas populares va a subir un 30, 40, 60%. Es decir, claro, este aumento del salario, 10 y 60. este aumento del ingreso mínimo en el fondo es para compensar el aumento sostenido de los precios, particularmente de los de primera necesidad, y para hacer frente al alza de la electricidad, que es gravísimo. Muy grave, como siempre, ¿no? Que es bien impresionante. De hecho, bueno, este lunes la Confederación Bancaria realizó una conferencia de prensa para responder a las palabras de Ricardo Mewes. Él es el presidente de la CPC, que se opone a la posibilidad de la instauración de la negociación colectiva ramal en el país, justificándose, una vez más, en las pymes, como si ellos representaran a las pymes. Por eso mismo, todos los temas se van uniendo, ¿no? Porque se sube el sueldo mínimo por fin. O sea, ¿hace cuánto tiempo que me acuerdo que la Iglesia fue? Imagínate, cuando la Iglesia era como un actor político. Claro, relevante, su opinión era influyente. Claro. Que dijo que eran 500.000 pesos como el sueldo ético, me acuerdo que le llamaban en ese entonces, que hace vendría a ser tiempo. con lo que tú puedes vivir, digamos. Hace mucho tiempo. Recién estamos llegando a eso y es el alza más grande en no sé cuántos años también. Sí, el obispo Walech fue el que de Rancagua, de la región de O'Higgins, que planteó este aumento del sueldo a 500.000, el sueldo ético por allá por el año 2015-2016. Ha transcurrido mucho tiempo y la inflación, ustedes, todos sabemos cómo se ha disparado y sin embargo el salario crece en una proporción infinitamente menor respecto a lo que crece el alza de los productos de primera necesidad, porque no hay que referirse a la canasta que desgraciadamente el Instituto Nacional de Estadística, el INE, publica mes a mes, porque esa canasta tiene más de 360 productos, de los cuales quizás los que estamos acá, ni siquiera los que estamos aquí, los panelistas, tenemos acceso a esos productos, porque son inaccesibles. El común denominador, la gente común y corriente, los trabajadores, acceden fundamentalmente entre servicios y bienes tangibles a no más de 60 durante el mes. Imagínate. Y esos 60 somos los que compramos permanentemente nosotros. Yo siempre invito a la gente a que piense, ¿cuánto gasta? ¿Qué productos compra cuando va a un supermercado a fin de mes? Cuando le pagan. ¿Cuántos productos compra? ¿40? ¿30? Que haga el ejercicio. No son más de 50. Pueden ser mucho menos. Y resulta que esos productos son los que tienen el mayor impacto de aumento de precios respecto de los que no consumimos. Si usted no se toma una botella de whisky todos los meses, bueno. No. Es verdad. Me encantaría, entonces, pero no. no alcanza. Pero está en la canasta, entonces, los productos que suben en la canasta, los pasajes, suben los pasajes de avión, está considerado en la canasta, pero lo que no está considerado, y esto es gravísimo, por ejemplo, un pasaje de avión que no me el compro, aumento de los gastos que tienen los hogares en el pago de los créditos de consumo. Y esto es un dato relevante. ¿Y cuántos hogares tienen crédito de consumo? Casi todos. Prácticamente todos. Los sectores medios y los sectores populares tienen todos, yo diría. Entonces, ese debería ser un indicador a tomar en consideración para la determinación de una canasta. Bueno, la Confederación Bancaria está trabajando, probablemente luego vamos a hacer un anuncio, en el intento de generar un indicador desde el mundo del trabajo, cosa que no ocurre. Qué bueno, pero qué importante, porque no ha tenido contrapeso durante décadas. Exacto, entonces, y que tome en cuenta los productos que consumes tú, Rodrigo, claro, o sea, lo que tú dices Hassan, de los créditos en es general superimportante. buscar una canasta que sea más representativa de forma tal que el poder de compra realmente sea el reflejo de lo que las cifras finalmente terminan indicando los organismos públicos. Don Lucho, usted es la voz de los pensionados, no solamente de la gente que está en la AFP, y quería saber su opinión respecto a la situación del alza de los precios de la luz, producto de lo que todos sabemos fue una política que se tomó el 2019, que nos tiene ahora debiéndole como $6.000 millones a la empresa eléctrica.
Y bueno, la verdad es que... Han surgido voces que impactan. Por ejemplo, a mí me sorprende que gente, comillas, progresista señale, bueno, pero la deuda hay que pagarla. La deuda al final hay que pagarla. Sí, eso es cierto. Ese mismo énfasis estos sectores progresistas deberían haberlo usado cuando se trataba de discutir con la ISAPRE. Y sin embargo, esos mismos sectores. No estoy hablando de la derecha, por supuesto, porque la derecha ya sabemos el doble estándar que tiene. La derecha quiere que paguemos ahora esa deuda, 6.000 millones de dólares, con cargo a los sectores populares de este país, a quienes ganan el ingreso mínimo. Pero cuando se trató del ISAPRE, montaron en cólera, generaron cualquier cantidad de iniciativas tendientes a evitar que las ISAPRES pagaran. Esa es la verdad, el doble estándar en este país. Entonces, cuando se nos dice que debiéramos pagar, toda deuda cumple su plazo y hay que pagarla. Sí, efectivamente, eso es cierto. Porque si no se paga, va a seguir aumentando. Esta es una discusión muy compleja porque hay que ver cómo se origina la deuda, cuánto ganan las empresas generadoras de electricidad, los distribuidores, cuánto ganan. Pero el tema central es lo siguiente. El Estado tiene una responsabilidad en esto, porque fue Piñera quien negoció, bueno, y por supuesto también el gobierno de Gabriel Boric a los inicios. Yo ayer planteé un Twitter que sería razonable que esta deuda se pagara en 15 años, ¿no? Que los sectores populares particularmente fueran condonados. Y creo que hay que abrir el debate, es decir, todos los que ganan el ingreso mínimo no deberán pagar. Entonces van a saltar los gritos de la derecha, pero bueno, nuevamente queremos subsidio para los pobres. Sí, eso queremos, eso queremos. Queremos que se le condone a los pobres, que se le condone a los trabajadores que la están pasando mal y que se condone con platas públicas. Ahora, ¿cómo se obtienen esos recursos? Bueno, hay que ver inteligentemente cómo se pueden reordenar las finanzas públicas de este país de forma tal atender esta contingencia, porque no puede ser que en invierno los sectores populares de este país terminen pagando más por una electricidad que en términos concretos no brinda un servicio acorde a las necesidades, porque hay que recordar también que durante estas lluvias intensas que se produjeron, muchas veces se cortó la luz en sectores populares, 2-3 días, con el consiguiente daño Así que se es. produjo. ¿Dónde está resarcido ese daño a esa gente? A la gente pobre nunca se le indemniza, nunca se le repara los daños que se le provoca por estas grandes compañías. Entonces, pagar, sí, quizás hay que pagar, pero los pobres no deberán pagar. Eso es lo que estamos planteando nosotros en nuestro sector. Me parece interesante. ¿Y las clases medias? Bueno, las clases medias- Tarzán, ¿querías decir algo? Sí, Porque es que yo me creo que quedo también se dando podría vuelta ampliar en- el subsidio. ¿Qué es lo que dijo ayer el presidente? Yo creo que, o sea, principalmente yo creo que hay fórmulas. ¿Cómo no va a haber Sí, fórmulas? Por sí. ejemplo, mira, nosotros somos una MIPYME. Y Ya. tenemos muchísimas luces en el estudio, ¿no es cierto? Claro, Gastamos el costo va a subir, mucha pero- Y electricidad. la cuenta también va a ser un Lo mismo 30-40% más. Exacto, lo mismo Se puede mostraban liquidar. ayer o antes de ayer que salía, por ejemplo, personas que tienen un almacén. Esas están Y liquidadas, tienen, gente, no sé, sí. de estas cosas que enfrían, ¿no? Mucho. Tanto bebidas como cosas congeladas, Lácteos. ¿no es cierto? Lácteos, etcétera. También, o sea, es gente que no es que sean empresarios, millonarios, ¿no? Que apenas les queda para vivir, ¿no es cierto? Comprando. Y entonces como que te da lata, que esas son las personas que van a tener que poner las lucas para pagar esta deuda, que es del país completo. Sí, evidentemente en Chile hay un tema redistributivo que falta, ¿no? Acá hay distintas formas de resolver tanto el tema ISAPRE como el tema electricidad, como el tema pensiones, donde una reforma tributaria se saca plata de los más ricos, que tienen mucha plata en Chile, y eso se podría gastar de distintas formas para subir los temas abajo. Ahora, es una realidad que, aunque plata hay en Chile, si uno proyecta hacia el futuro, igual esa plata no es infinito. Por O sea, supuesto. cuando hablamos del problema de los bajos salarios en Chile, eso en parte refleja una mala distribución, pero también refleja el hecho que el país no tiene tanto. Lo que se llama heterogeneidad productiva, que algunos sectores producen mucho, minería principalmente, y los demás muy poco, implica que para cualquier sistema de pensiones, por ejemplo, no importa si es capitalización individual o es un sistema de solidaridad, si no hay un aumento en productividad, entonces no vamos a poder financiar a largo plazo. Totalmente de acuerdo, en eso Entonces, estamos de acuerdo. para aumentar la productividad tiene que haber un componente ahorro e inversión. Eso es la única forma de aumentar la productividad. Entonces, un sistema de pensiones va a ser una mezcla de ahorro e inversión y una parte que gasto inmediato. Si se pone todo el dinero en ahorro e inversión, que es responsable, que de esa forma vamos a tener mucho más crecimiento en el futuro, ahorremos todo, perfecto, ahorremos 100% de nuestros ingresos. No vamos a tener comida, vamos a morir todos. Es absurdo, tiene que haber
una parte que es ahorro e inversión y una parte que es consumo del momento para que podamos sobrevivir. El problema del debate en esto es que la distribución entre el aumento de consumo inmediato para los adultos mayores, ¿ya?, versus el ahorro e inversión no es solamente un tema de las utilidades para los que van a ahorrar y invertir, sino también un punto que simplemente no quieren que los adultos mayores tengan un mejor nivel de consumo en este momento porque es bajo el gobierno de Gabriel Boric. Entonces yo sigo... Bueno, esto es una discusión, tú lo dices con tu razonamiento, es una discusión... ideológica. Mira, esto es medio ciútico, axiológico, tiene que ver con valores. Claro. Que esta sociedad desgraciadamente ha perdido. Tiene que ver con un problema moral, un conjunto de creencias, de ideas que tenemos los seres humanos respecto de cómo enfrentamos nuestras relaciones o interrelaciones con los demás sujetos que habitamos el mismo territorio. A eso se reduce esta discusión, que no es económica, insisto, es una discusión política. Y como es política, es ética. Está íntimamente ligada. Entonces, tu razonamiento es el razonamiento que debería ser parte del debate político en este país, pero que está ausente. Está ausente porque, claro, ¿dónde colocas el foco tú? Realmente tenemos la preocupación en este país de atender las contingencias de aquellas personas que están viviendo su última etapa de la vida, en la vejez, o no estamos dispuestos. Y creo que sincerar eso es complejo porque nadie va a querer decir, no, yo no estoy de acuerdo. La derecha no va a ser nunca valiente como para decir, no, yo estoy de acuerdo. Milei lo ha dicho, que se mueran los viejos. Milei lo ha dicho, sí, que se mueran los viejos. Entonces esa discusión hay que... Y yo, Hassan, claro, el problema es cómo la abordamos, porque la derecha se refugia, en su mayoría circunstancial en el Congreso, para no permitir ningún tipo de avance. Pero lo más grave es que tampoco permite una discusión sobre estos grandes temas. Entonces finalmente se vota, no se avanza, se perjudica a la gran mayoría y lo que nosotros estamos planteando, y creo que durante esta semana lo vamos a hacer público, hubo un encuentro nacional de toda la coordinadora con presencia de todas las regiones, pedirle al gobierno el retiro directamente del proyecto y que logre instalar nuevamente el proyecto de noviembre, porque podríamos encontrarnos con la tragedia de que se termina aprobando una propuesta que pase más plata a las AFP. Y sería trágico para el legado del propio presidente Boric y su coalición de que llegó al gobierno prometiendo acabar con las AFP y terminar entregándole más dinero. Entonces, pero si eso fuera como planteó Hassan al comienzo, de que eso permitiera mejorar sustantivamente las pensiones, bueno, no serían muchos los argumentos para oponerse. Sin embargo, con una propuesta 4-2 o 4 o 5-1, no se van a mejorar sustantivamente eso las es pensiones. evidente, yo creo que el gobierno entiende eso también. Yo creo Pero que... tú crees que lo entiende. Mira, yo escuché a la Yo ministra no estoy tan el día seguro, estoy de domingo. acuerdo contigo, ¿eh? Escuché a la ministra el domingo y cuando la interpela la periodista ¿Santa María? Santa María, la interpela a decirle, bueno, pero usted está de acuerdo entonces que podría haber un acuerdo con un 4-2, un 5-1, que eso no lo tenemos todavía claro, tenemos que estudiarlo, tenemos que ver las cifras. No, pues o sea, sí, si no, tú... pero eso es razonable porque el punto no es la cifra no importa el porcentaje que va a capitalización individual o el porcentaje que va a la garantía. Lo que importa es la garantía en sí. Entonces, lo que promete la reforma es una garantía de una cierta cantidad de UF por año cotizado. ¿Cómo se puede financiar eso? Es que no se puede, el mismo gobierno dijo cuando se llegó al 3-3, dijo que no se puede financiar justamente el incentivo 01 y la pensión. Yo concuerdo con ese cálculo. Ahora sí están cambiando las reglas de cómo se está haciendo la cosa, porque eso es la naturaleza de la negociación parlamentaria. El punto básico es eso. No van a cambiar la garantía. Las pensiones para los actuales pensionados tiene que subir ese monto. Claro. Si la derecha no está dispuesto a hacer ninguna ley que permite subir a ese nivel de garantía. Esa fue la diferencia con la reforma de Colombia y la actitud que tuvo Gustavo Petro, porque efectivamente la derecha también se había puesto obsecuente respecto a permitir, por ejemplo, aumentar las pensiones del pilar no contributivo. Y Gustavo Petro dijo que se vote entonces, güey. Presionaron con y que se vote. La derecha finalmente tuvo que dar los votos porque era impresentable ante la ciudadanía votar en contra de ciertas reformas que apuntan un poco a lo que señalas tú. Mejorar concretamente las pensiones de la gente. Si un hombre de 75, una mujer de 75 que está viviendo en condiciones muy precarias, lo que le interesa es que le llegue más plata al final del mes en su pensión. Esta discusión parece una discusión, es bizantina de repente, una discusión falsa. Que ni siquiera se hace porque yo insisto, están refugiados en sus dogmas, en su ideología. Y han enredado tanto a la gente Y ahí es donde yo no también. entiendo, en el día a día al final, ¿con qué se enfrenta uno?
mira, yo te lo digo como autoridad política, yo lo que me enfrento son personas de 75, 80 años que lo que están pidiendo es poder trabajar con tener un permiso precario para trabajar en la calle porque no pueden tener un trabajo tampoco estable porque ¿qué trabajo van a encontrar a esa edad? Barrer Tampoco la los plaza. contratan, sí, y pues tú es tenés que verdad. estar, para poder barrer la plaza, tenés que estar en condiciones físicas para hacerlo. Y la mayoría de esas personas no lo están. Exactamente. Entonces es realmente vergonzoso porque eso es lo que nos enfrentamos. Y yo me imagino que ellos también tienen concejales y concejalas que le pueden contar lo mismo. A eso es lo que nos enfrentamos. Bueno, a yo personas creo que te que- están pidiendo un permiso Exacto, precario para poder muy trabajar bien. en la calle. Bueno, yo creo que la gente que escucha estos programas también tiene una responsabilidad. Yo, desgraciadamente, yo no soy panelista estable de este programa, pero lo valoro yo infinitamente porque resulta que una de las voces que permite... Eres de lo más estable, te No, tengo no, que decir. pero Sí. uno de los programas que permite que hayan voces críticas también, porque en este país también, así como decía Rodrigo, ha cambiado tanto, pero también se ha intentado vedar el pensamiento crítico, que eso es Totalmente. muy grave, muy grave. Entonces, mira, qué importancia, qué responsabilidad también tienen quienes nos escuchan. Tienen mucha responsabilidad también. ¿Cómo votan? ¿Cómo presionan a los candidatos? Que este año hay elecciones, el próximo año hay otro tipo de elecciones. Las del próximo año son las determinantes. Bueno, ¿cómo se vota? ¿Cómo se le exige? Exacto. Y cómo miran quienes escuchan estos programas, cómo miran a quienes están votando. ¿Qué argumentos tienen para defender este modelo? O para negociar sin límite una reforma que desgraciadamente amerita resolverse cuanto antes, porque la gente no puede seguir esperando. Mira, las grandes marchas partieron el 24 de julio, el domingo 24 de julio del año 2016, a la que hacías mención tú, Rodrigo. Y fueron multitudinarias, hicimos un plebiscito, hicimos consultas y generamos una iniciativa popular de norma que la aprobaron 45 diputados, entre ellos el presidente Gabriel Boric. La propia presidenta, la candidata a la presidenta de la época también Sí, la de hizo... demócrata cristiana, ¿cierto? La, No, ¿Goich? la Soledad... No, Soledad Soledad Alvear. Alvear. No, Ex demócrata cristiana, sí, no. no, pero la Beatriz Sánchez la hizo suya Sí, en su pues, propuesta. claro que sí. Entonces, no parece razonable que hoy día, después de tanto tiempo, 8 años, estemos aún empantanados. Bueno, eso demuestra que Increíble. los intereses que hay detrás, que son los grandes bancos, las grandes compañías financieras, los fondos de inversión, compañías de seguro, se oponen a esto, a hacer modificaciones. Antes de que cerremos, tengo que preguntarte algo que ha preguntado mucho el público, porque dicen, bueno, suben la cuenta de la luz, tenemos que pagar esa deuda, efectivamente. A la ISAPRE le dieron 13 años para pagar su deuda. Así es. ¿Por qué a nosotros no nos dan 13 años? ¿Tú crees que podría hacerse una cosa como esa también? Bueno, ¿O eso sería perjudicial y mejor buscar para otras que la soluciones? ISAPRE tuvieran 13 años de perdón y además le rebajaran el monto que en principio se calculó por organismo independiente del poder, llegó la deuda a casi 4.500 millones de dólares, después bajó a 1.600 y finalmente terminó en menos de 1.500. Ejercieron presión. ¿A quién? A la clase política, a los poderes del Estado, al poder ejecutivo y al poder legislativo y al poder judicial también, hay que decirlo. Sí. Y Pero no es chiste, entonces, ¿qué porque fue tenemos la que Corte hacer? Suprema ¿Cuál la es, que- cuál es la enseñanza que se puede inferir? Que hay que presionar. Pero ¿cómo presionamos si estamos divididos? Entonces la unidad es fundamental del movimiento social. Recuperar primero la unidad y en segundo lugar movilizarse. Creo que aquí hay que restituir ese derecho fundamental y esa práctica que es, yo diría, consustancial a la existencia de los movimientos sociales. Movilizarse. Aquí se ha intentado, estamos próximos ya a cumplir 5 años del estallido, de la revuelta importante que tuvo Chile. Nada ha cambiado, incluso se han empeorado las cosas. Y es menester que pensemos que hay que salir a las calles a protestar, a movilizarse por demandas sociales. Cuando la derecha pretende criminalizar la protesta social, pretende demonizarla, lo que hay que salir al paso es decirle todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo lo que tenemos, ha sido solamente fruto de la lucha del movimiento social, particularmente del movimiento social. Los descansos dominicales, las jornadas laborales, los fueros maternales, los reconocimientos a las indemnizaciones, todo lo ha ganado el sindicalismo, todo. Me recuerdo una anécdota que me parece importante quizás comentarla para hacer más sabroso este comentario que he hecho, porque de repente parece un tanto duro cuando uno es muy enfático en señalar que todo ha sido conseguido por el sindicalismo. Un día domingo, después que hicimos estas grandes revueltas, cuando estaba el estallido el 18 de octubre, me tocó ir a un supermercado a comprar y viene entrando un señor mucho mayor que yo y se sonríe, entonces yo lo saludo, buenas tardes.
Pero el tipo se sonreía no para salvarme, era una risa jocosa, Irónica, provocativa. claro. Me dice, ¿y usted qué está haciendo aquí en el supermercado si esto es producto del capitalismo? ¿Qué viene aquí? ¡Qué estupidez! Y yo me dio un poco de risa. risa, de pena. Por eso le dije, mira, pero tú vienes el día domingo justamente porque este día domingo dominical lo conseguimos nosotros luchando. Los trabajadores lo consiguieron, entonces deberás retirarte tú porque esto no te corresponde. Pero esa discusión fue una discusión, claro, media chistosa, pero después me dejó preocupado un poco lo que dijiste al comienzo, Rodrigo. Claro, también uno se preocupa porque puedes decir, ¿cómo estamos en el siglo XXI? Hay gente que pueda... Que haga esos reduccionismos tan básicos. Claro, tú dices, bueno, hemos tenido retroceso en alguna medida. Mira, ese tipo dijo Tema eso, educacional. y en la misma línea ocurrió ayer que Milei, ¿Ya? hay una radio que se llama Radio Urbana, una radio que está muy en contra de Milei. Ya. Y ellos enviaron corresponsales a la Copa América. ¿Ya? Y ayer, en una publicación, en un posteo de X, Milei hizo lo mismo. Usted son la radio socialista y en vez de repartir la plata que ganan entre los más pobres, envían gente a la Copa América. Y lo publicó en es X, el un presidente de la sí. República. Entonces lo que te pasó en el Por súper favor. no me extraña. Sí. Dios mío. Saludos a las señoras que me dijeron también que cómo iba a comprar comida a un restaurante. Sí, claro. No fui más a ese restaurante, eso sí, porque no me defendieron. Y me estuvieron insultando mucho rato. Sí, en serio, claro. ¿Sí? pasa Fue eso. muy desagradable. ¿Ñuñoa? Sí, en Ñuñoa. Claro, era hasta defendido. Claro, Sí, porque fue muy desagradable. O sea, sí. no era de verdad. Estuvieron mucho rato gritándome. Sí, Y yo no hacía nada. Yo estaba ahí parada. Decía, por favor, señora, déjeme comprar tranquilo. qué terrible, claro. Sí. Y fui a comprar un menú. Imagínate, hubiera ido a comprar comida de algún país, cosas raras. No, nada. Pescado frito con ensalada. Bueno, cosas que suceden en este país a veces, ¿ah? Oiga, Luis, muchas gracias por No, gracias a ustedes. esta conversación. Muy interesante, como siempre. Nos quedan todavía más temas para seguir. Podríamos haber seguido con lo del sueldo mínimo y lo de las Sí. cuentas de la luz, pero vamos a seguir atentamente lo que ahí suceda. Y por supuesto todo lo que la Confederación Bancaria esté proponiendo, porque creemos que todos los actores deben escucharse y a veces parece que escuchan a los puros empresarios y no a los trabajadores. Y eso no debería suceder. Ya, señores, con eso Muchas terminamos gracias. el programa del día Gracias, de hoy. Luis. Un programa Gracias, amigo y intenso, amiga. lleno de emociones. Así que muchas gracias a todas, todos los que estuvieron conectados. Usted póngale me gusta, comparta, comente, apriete la campanita, guarde todos nuestros contenidos en redes sociales porque los necesitamos más que nunca. Los algoritmos andan un poquito cuáticos en estos días. Así que usted Tenemos que ir. ayude a la voz de los que sobran de esa manera también. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Que esté muy bien. Chau, chau.